jornadas, normalmente yo no suelo mirar los papeles, pero hoy, siendo el tema este de la sexualidad, la primera vez que se va a dar, si me permitís, me voy a ceñir a leer lo que he escrito, porque no quiero que se me caliente un poco la cabeza y diga cosas que luego me eche directamente al río. Entonces, como no sabía si aquí iba a haber niños, no iba a haber niños, cómo iba a pasar, tampoco conozco, y a nivel como os movéis aquí, yo voy a hablar sin más un poquito de esto, y mi objetivo principalmente es donde nos situamos cada una de las personas que estamos aquí, nada más. Lo que voy a hacer yo simplemente es el autoconocimiento de cada uno, cómo nos situamos. Entonces, ya pasó la diapositiva, y es ¿qué creemos lo que sabemos? ¿Qué es exactamente lo que sabemos? Y bueno, y vamos a avanzar un poco en este descubrimiento, autodescubrimiento, que yo en su día también cuando hice un curso, yo iba de sobrado, venía especializado, y tuve la gran suerte de encontrarme con un profesor llamado Carlos Juste, allí en Bilbao, que preparaba precisamente a monitores en sexualidad, y iba de sobrado y me quedé con la boca abierta desde el primer día, pensando que sabía la leche en vinagre, y me di cuenta que era un zapato integral. Entonces, bueno, en vista de aquella experiencia que tuve, del conocimiento aquel, y luego la experiencia que he tenido para preparar monitores de tiempo libre, etcétera, pues os preparo un poquito esto en este sentido de que pensemos, ¿no? Y bueno, ahora voy a hacer una serie de preguntas enseguida y vamos a darnos cuenta hasta qué punto lo que pensamos que lo teníamos claro, igual no lo tenemos tan claro. ¿Qué pasa? Cuando hablamos aquí de sexualidad, pues que verdaderamente influye la religión, influye la cultura, influye la historia, influye el aprendizaje biológico que sabemos en cada momento sobre el tema, el desarrollo psicológico que tenemos cada uno, la presión social que tenemos alrededor. Entonces, hay un hecho que nos guste o no, seamos creyentes o ateos. Tenemos a lo largo de una historia, sobre todo desde una edad media, en el cual un miedo atroz al infierno, una serie de historias, el placer como algo tabú, como algo prohibido, donde en nombre de esa autenticidad, que no es una crítica, simplemente es un hecho histórico que ha ido ocurriendo, pues nosotros somos o descendientes de los quemados, o de los que quemamos, o de los que nos callamos, diciendo que a mí no me toque. Y por consiguiente, todos con la cabecita gacha y bien. Y eso lo hemos ido transmitiendo de generación en generación, de generación en generación, nos guste o no, nos lo creamos o no. Entonces, tenemos una presión social muy grande para ser aceptados, para estar dentro de la norma, para estar dentro de lo correcto, para no desviarte, ¿no?, de lo que se considera normalizado, de lo que se considera que se quiere hacer. En ese mismo punto, incluso a la hora de estudiar en biología, ¿no?, el desarrollo sexual, ¿no?, y te vienen los cromosomas. Gracias a las enfermedades musculares, sabemos ahora de lo que nos hablan, cuando nos hablan de los cromosomas, que todo el mundo vamos a la caza del cromosoma, pero decían, el desarrollo, y si no os acordáis los que tenemos cierta edad, ahora no sé cómo lo harán, nos venían a decir que existía XX, y si no, XY. XY, el hombre, no sé qué, y va todo para adelante. Luego te das cuenta que biológicamente la naturaleza siempre tiende a la vida, y la vida es la mujer, lo femenino. Y XX no es una X y como tengo nada más lo copio, sino que son dos X. Y que para que... Y que para que sea XY, resulta que tiene que darse una serie de factores que vayan paralizando que para que tú no salgas mujer. De hecho, los hombres pues tenemos aquí unas tetas, etcétera, que no tiene ningún sentido que tengamos los hombres, porque en realidad serían para glándulas mamarias, entre otras cosas. Es decir, siempre va la naturaleza a tirar hacia la vida, que es en mujer. Pero sin embargo, como todo esto está escrito por hombres, pues parece que como el sexo fuerte, el sexo dominante, el sexo de todo, es el hombre, es el XY, si no X y copia de X.
Entonces, también se nos llena un vocabulario cuando nos referimos a las cosas, no hay más que ver los insultos como van, casi todos son sexuales, hacia comportamientos, hacia zonas, como algo sucio, como algo, etc. Entonces, vamos a hacer una prueba con las definiciones. No contestéis, simplemente pensad vosotros. Entonces, aquí tenemos, ¿no? ¿Qué es para mí la sexualidad? Yo cuando esto lo he trabajado para monitores de tiempo libre, en serio, os lo juro, que a mí me dicen las contestaciones que son las monjitas descalzas, del santo no sé qué, del gran milagro conservador virgencita, lo que lo han hecho, me lo creo. Y estaba con monitores, que incluso podemos hablar, o sea, para que nos entendamos así, vayamos a lo más tópico de todo, vamos, de la calle Borroca, y contestaban lo mismo. O sea, dices, bueno, como algo, ¿no? Sagrado, como algo limpio, como algo puro. Entonces cuando le venías, venga, ya mete un poquito de caña, ¿no? A las monjas no se aclaremos, a los otros. Entonces ya empezaban a salir palabras un poco más en este sentido. Pero al principio tú lo mirabas así y dices, oye, ¿esto de qué congregación ha venido? O sea, impresionante. Otra, relaciones sexuales. Cuando hablamos a la prensa de relaciones sexuales, siempre tenemos relación sexual hombre-mujer. Automáticamente nos viene ¡pam! ¡pam! Y luego, en la siguiente diapositiva, no me acuerdo, sí que era algo de cachondeo, pero no me acuerdo por qué. Pero siempre es cuando vienen los chistes y cosas de estas. Sí, es verdad, del sexo, perdón, ¿no? Es cuando viene el cachondeo, ¿no? Es cuando ya empezamos con los chistes, que es el sexo, ¿no? Y cositas de este estilo. ¿Por qué ocurre esto? Pues ayer mismo hablando, como llevamos tiempo, me dijo Cristina, ¿qué? ¿Vas a hacerlo de tocar el pito? Yo le digo, ¿pito? ¿Y cuando hablo de pito? ¿No? Digo, ¿habré hablado algo de sexualidad y hablo de pito? Pensando, dice, no, es la bocina. Como dijiste, lo de la bocina, digo, no, hombre, no, eso fue la otra vez porque quería un poco pillar cómo pensamos, porque claro, los que estuvisteis, os acordáis de cómo vienen pues, los pensamientos automáticos, de cómo automáticamente sin pensar en el cerebro, ¿no? Ante ciertas situaciones, pues tenemos una serie de pensamientos y eso fue una casualidad. Así, por ejemplo, que estamos hablando ahora de sexualidad, pues no tiene nada que ver, por ejemplo, que si el agua de benzoya entra por la boca, sale por... O sea, todo el mundo nos va a venir a la cabeza que sale por el precio, ¿no? Entonces, pues cositas de este estilo, ¿no? Que no tengan los pensamientos, digo yo. Entonces, es decir, al final acabamos con una serie de cuestiones que queramos o no, que es un poco lo que venía al principio, que las tenemos tan interiorizadas que no las creemos, pero sin un sustento real, o sea, es decir, no pasa por el corte, o sea, automáticamente reaccionamos interiormente. Y si no, nos ponemos nerviosos. Bueno, aquí cuando hablamos de comportamiento, ¿no? Empezamos a hablar, pues, que si homosexual, bisexual, heterosexual, etcétera, ¿no? Según en función pues, de lo que tengas ahí, ¿no? Es decir, y como definición dice homosexual, un hombre le gusta solamente tener relaciones con otros hombres, le gustan los hombres. No creo que un hombre le gusten todos los hombres. Y bisexual le da todo, tampoco creo que le da todo. Y el heterosexual, o probablemente es el heterosexual, no la heterosexual, si nos damos cuenta, estoy empleando el masculino, lo estoy haciendo al revés. Y nadie se da cuenta. Pero sí, efectivamente, también las mujeres, nos volvemos a lo mismo. Es decir, es comportamiento según la actividad que tienes y ya homosexual, no con todo hombre, no, será con un tipo de persona. El bisexual, lo mismo. Y el heterosexual, lo mismo. Es decir, nos han educado para que tengamos una serie de comportamientos que entran dentro de una norma. Y dentro de ese comportamiento, lo que se considera normal
pues está como bien establecido y todo lo demás queda como algo como peligroso, tiene más que ver, ¿no? Decir, con niños, no, es que ese es homosexual. ¿Qué tiene que ver? ¿No? Pues es un degenerado, que es bisexual. En realidad, lo que nos han enseñado es que lo bueno es esto, ¿no? Lo que tenemos en mente en realidad es, pues, el polvorón. Entonces, cuando hablamos de sexualidad, todo el mundo piensa en el polvorón. Y el gran polvorón, pues ese, el tradicional, el de toda la vida. Y ese lo tenemos metido ahí. ¿En qué se basa todo esto? Pues como tenemos y nos han educado con respecto a este polvorón, entonces claro, ahí se daba una serie de historias y habría que dar una serie de explicaciones. Y dentro de eso, pues nos han metido dentro de un marco que es este, el de deseo, excitación, meseta, orgasmo y resolución. Eso es un polvorón, ¿no? Y ese es el que viene, y cuando vienen las disfunciones, etc. Entonces, tenemos en primer lugar, cuando empezaron con el deseo, ¿no? Tenemos ahí, que se supone que tú tienes que estar todos ahí deseando. Y es ese, perdón, tiene la excitación que te excitas ahí, y me pongo a 20.000 excitado, como suele decir todo berraco, no, y vuelvo a masculino, todo berraco. Babeando, pues es decir, es asqueroso, que va babeando por ahí, completamente excitado, vamos, que tienes que meterte Viagra por todos lados, parece, algún día de esto también lo van a dar esta esnifado, entonces, dices, vale, pues entonces está la excitación, yo me excito, y además me excito, me tiene que ser más o menos así, porque como tengas menos peso igual tienes un problema, y volvemos a hablar del masculino. Dijeron, excitación y orgasmo, pero orgasmo es el hombre el que produce el orgasmo a la mujer, ¿no? El hombre es el activo y la mujer como algo pasivo, y soy yo el que produce el orgasmo. ¿Qué pasa con esto? Y pues igual me quedo un poco corto, ¿no? Simplemente si me excito y tengo que provocar ese orgasmo, que es donde viene el gran orgasmo, cuando hay el problema, no, es que yo no lo siento como me lo han vendido que tengo que sentir. Pero bueno, pues, a ver cómo hago yo, ¿dónde está dentro de un nivel de orgasmo lo que es esto, lo que es esto? Digo, no lo sé. Y siempre he pensado en el hombre, y el hombre el que tiene que dar el placer a la mujer. Entonces dijeron, claro, pero si yo voy y simplemente me excito y ya tengo que dar, claro, tengo que estar un tiempo, ¿no? Entonces me excita. Entonces, claro, tienes que estar ahí, es como cuando ves una peli porno 5 horas, el mismo domingo estás así con las palomitas, etc. A ver qué pasa aquí, con el cronómetro, a ver cuánto duras, claro, tiene que haber una parte de meseta que tiene que durar eso ahí. Volvemos a las pildoritas, que dure, claro, es que si no, no voy a dar placer. Y entonces dijeron, bueno, pero para que eso se me ponga, tiene que haber el deseo, ¿no? El deseo, y aquí viene el gran problema. Entonces, ¿cómo meto yo el deseo? Y viene el problema para nosotros, con las enfermedades neuromusculares, directamente. Personas como yo, bueno, igual como yo no, porque el modelo alto, guapo, rubio, alto, sí, yo dentro de él, ¿no? Supercachas que te ven de lejos, la chica delgada, no sé qué, lo que pasa, torésicas y cosas de estas así, ¿no? Pero delgada, con cierta proporción, ni demasiado ni poco, mirando a la otra, que llevas la misma ropa, por favor, cámbiate, ¿no? O sea, es decir, tienes que darte un aire de un prototipo dentro de ese deseo para que la cosa funcione, ¿no? Entonces, cuando alguien toque la flauta, pues eso vaya a la primera. Pero ¿qué pasa? Que luego, que luego viene y decía resolución. Se supone que ahí acabas, has llegado al gran polvorón y te quedas como nuevo. Ya, si eres mujer, no funciona. ¿Por qué? Porque tú no quedas como nueva, no puedes ser orgásmica tranquilamente. Entonces decimos, el modelo esto quién lo ha creado. No creo que lo haya creado una mujer, ni mucho menos, porque ya falla en muchos sentidos.
En primer lugar, ya te están diciendo que para que haya un deseo, el prototipo de persona que tienes que ser, que seas atractivo, que seas no sé qué, que tengas la talla 38 para que te apriete, no sé, cosas de este estilo, ¿no? Y a su vez, en el momento que ya el hombre activo ha llegado a esa situación, ya se queda como un nuevo, que es estupendo, ¿no? Cigarrito, y la otra, ¿qué pasa? Pues esto ocurre que se tengan gatillazos, por la presión que existe, se tengan un montón de historias, que los psicólogos nos viene vicio, ¿eh? O sea, quiero decir, porque viene y dice, bueno, pues te tratamos, y de maravillas, se llaman las disfunciones sexuales, están muy bien, se estudian, estupendas, dinerito, se trata, porque claro, si yo tengo un gatillazo ya como hombre, claro, es que dentro de esto también me han vendido todos los roles, de masculinidad, feminidad, de lo que es un hombre, cómo tiene que actuar, cómo tiene que ser, cómo tiene que andar. Entonces, como hoy tenemos un problema, ¿sabes? ¿Qué pasa conmigo? Yo no cumplo ninguno de esos roles. No, a fin de cuentas, pues bueno, esta chica, pues bueno, pues está en una posición de hiperestación y claro, y ahora es cuando empieza un poquito el problema. Todo este modelo es excluyente, el que acabo de explicar ahora, y es el modelo tradicional, el modelo que se enseña, el modelo que está ahí, y es excluyente en muchos sentidos. En primer lugar, porque los roles que... Sí. Ya te preguntaba. Vale, ¿no me quieres hablar? ¿No pasa una de ellas? Yo te preguntaba. Entonces es excluyente en muchos sentidos, ¿no? Hace poco oí a una sexóloga que hablaba precisamente sobre enfermedades neuromusculares y decía el caso de 3 madres, ¿no? Decía, bueno, pues yo le veo a mi hijo, pues eso, excitado, y decía, bueno, pues un par de movimientos y ya está. Y la otra decía, bueno, pues igual habría que pensar una profesional, y la tercera se santiguaba, ¿no? Las 3 tenían razón, es decir, ¿qué leches pasa ahí? Entonces, la pregunta que yo me haría, digo, vale, si es tu hija, también, ¿actuarías igual? Igual tenemos un problema. ¿Y por qué el padre? Tiene que ser la madre. Pregunto es más. Y luego otra, dice, no, se está buscando adaptaciones pues para que se puedan satisfacer sexualmente, y yo, me parece estupendo, ¿no? Ahora, yo con 16 años le voy a decir a mi madre, cómprame esto que quiero probar, a ver si el ojo de Sauron se le queda como la bandera de Japón. Sí. O sea, es decir, que a la hora de vender las cosas queda muy bien sobre el papel, queda muy bonito, pero la realidad, o cómo le voy a decir, no, es que como no, pasa así, como yo estoy en esta situación y no puedo ni siquiera saber qué, pues me gustaría probar no sé qué, si no lo sabes. En Iparralde, o sea, es el País Vasco, que está dentro del territorio francés, se quiso crear una asociación y entonces iban a hacer una asociación de personas de movilidad reducida, etcétera, y me vino un amigo y dice, ¿sabes lo que nos ha pasado? Y digo, ¿qué os ha pasado? Y dice, resulta que nos ha venido una chica en silla de ruedas y nos ha dicho que ella quiere estar en una asociación para apoyar. Espérate, claro.
Y digo yo, pues ¿qué modelo tenemos para que una persona tenga que ir a una asociación? Es decir, yo quiero estar en una asociación precisamente para eso. Claro, yo no voy a decir a quién sería, no puedo decir, vais a sacar una asociación para que vuestros hijos, vuestras hijas y vosotros mismos podéis, bueno, no podéis eso, ¿no? Es decir, entonces, dentro de todo este modelo, cae por su propio peso entero. Esa necesidad está ahí, esa necesidad de sentir, esa necesidad de disfrute, esa necesidad total. Entonces, tenemos un serio problema. El modelo actual, a mí personalmente, no me vale. No me vale. Y es un poco también que se ha hablado antes de decir, ¿qué pasa con ese adolescente? Se siente excluyente, no puede ligar, etc. Es cierto, porque estamos dentro de un prototipo que no llega. Nosotros tenemos derecho a vivir nuestra propia sexualidad. Entonces yo voy a presentar un modelo que es mío, no me quiero mucho extender este tema, que es mío, que puede valer como cualquier otro, pero es un modelo. Ya no hablo del polvorón, ya no hablo del modelo del tipo que yo tengo que ser, sino hablo de yo como persona. Esto es utópico, o sea, es una utopía, pero a mí me gustaría que si no es ese, fuese un modelo parecido. Entonces, yo como persona, en el cual yo, con toda mi experiencia, lo que veo, lo que observo, pueda ser aceptado como tal, que vaya en seguridad, que pueda compartir con las personas de alrededor, que pueda estar con ellas, con un deseo de placer. El objetivo es tener el placer, pero el placer también está en la mirada, también está en la compañía, también está en la implicación de lo que me gustaría que no lo haga, o sea, y acabar con esa satisfacción de sentirme realizado, de sentirme yo como soy. Ya dejamos los órganos sexuales, ya dejamos todo porque es el cuerpo en general. Soy yo como persona. Y ahí sí entramos los enfermos neuromusculares. Y ahí sí entra cualquier persona. Ya da igual lo obesa o no obesa que estés. Ya da igual si usas la talla 38 o la 52. Ahí ya da igual que midas 1,86 o midas 1,60. Ahí ya igual que tú tengas un prototipo de talla la que sea. Es decir, tú como persona integral, que puedas disfrutar de ello, que puedas hacerlo. Entonces, yo sí que propondría, en ese sentido, dentro de las asociaciones, en primer lugar, que se hagan cosas como las que se han hecho hoy. Es decir, que se hable de sexualidad. Yo estoy encantado de que me hayáis invitado a mí a hablar sobre este tema. Yo sé que es complicado, yo sé que mucha gente se negaría. También sé que mucha gente vendría con el prototipo de no salirse de la norma. Ya sé, a mí me conocen un poco, aquí yo soy un poco provocativo en ese sentido, que me gusta un poco incidir en los temas. Pero yo no he venido principalmente yo a hablar, sino que un poco abrir esta mente en el cual tranquilamente, lo mismo que podamos hablar de las enfermedades neuromusculares, podamos hablar de la sexualidad. Pero al igual que para hablar de las enfermedades neuromusculares, en primer lugar tengo que estar yo tranquilo con ellas, sabiendo que para hablar de sexualidad también tengo que saber yo en qué situación estoy, qué es lo que me han educado, pero qué es verdaderamente dónde están todas mis contradicciones y todo lo que sé. Iba a meter una chapa mucho mayor, pero no considero que sea, vamos, para meter mucha chapa en sí, sino ya digo que era para pensar. Y simplemente, pues son unos agradecimientos a vosotros. Y eso, y espero que os haya dado que pensar un ratito. Y muchas gracias. Lo que yo quería puntualizar, que yo creo que es importante, el ámbito de la sexualidad para personas con enfermedades neuromusculares partir de la educación hacia las familias. Porque muchas veces, como tú has dicho, las familias es la primera en poner esa barrera hacia la sexualidad de las personas con enfermedades neuromusculares. Y yo creo que hay que partir de esa base para cambiar
es eventualidad en que la persona que padece una enfermedad pueda disfrutar de su sexualidad como cualquier otra persona. No lo he entendido, ¿Para escuchar qué? Digo que... A ver, hay que tener en cuenta que la sexualidad, como he dicho al principio, es un tema tabú. Y queramos o no, es completamente distinto la relación que se pueda tener con respecto a la sexualidad si dentro de la familia se habla de un hijo o de una hija. Y nos guste o no, eso es así. Se considera la sexualidad como algo más natural, por ejemplo, la masturbación en niños que no en niñas. O sea, es decir, vivimos dentro de un modelo en el cual habría que cambiar muchísimas cosas. Entonces, dentro de la familia es difícil cómo tiene que actuar una familia, cómo debe pensar una familia si está en un estado nuclear, estructural, dentro de todo su pensamiento. Hay que tener en cuenta que el que tiene realmente el control sexual tiene el control social. Es decir, porque todo se basa en el comportamiento de cómo tiene que ser una familia, cómo tiene que ser una serie de actuaciones y demás. Entonces, es un poco difícil este tema. No, yo no puedo decirle a una familia cómo tiene que actuar y no actuar. Yo vuelvo a repetir, a mí lo que sí me parece importante es que dentro de las asociaciones sí se debate este tipo de temas, sí que se habla. Es cierto que, por ejemplo, en Barcelona han empezado con los asistentes sexuales, pero ahí también yo haría una crítica hasta qué punto lo de asistente sexual. Es decir, porque una madre o un padre puede decir, bueno, pues para mi hijo o a mi hija, pues le voy a poner un asistente sexual. Y dices, ¿qué le vas a poner? ¿Del mismo sexo o de sexo contrario? Pues lo vas a preguntar. O le vas a poner ambos. O sea, es decir, ya empezamos de base por ahí. Luego, en segundo lugar, ¿qué diferencia hay entre un asistente sexual, que esa polémica hay, y una profesional del sexo, o un profesional del sexo? Es decir, no, pues lo que no te puedas ayudar, dices, pues igual dentro de las asociaciones habría que crear un marco en el cual, lo mismo que se hace fisioterapia, pues se haga otro marco que sea de masaje de sentimientos, de corporales. ¿Es de qué? Y ahora es cuando me lincha la gente, ¿no? O sea, no sé. ¿Una fisioterapia con un final feliz? ¿Una fisioterapia con final feliz? ¿Qué diferencia con eso con un profesional? ¿Entiendes? O sea, por eso digo que yo no voy a hacer el que diga lo que hay que hacer, o sea, ni mucho menos. Yo simplemente planteo las cosas. No sé si ha tomado nota el presidente. A ver, ¿tú por qué crees que le estoy mirando yo tan rato? Yo sí quisiera decir una cosa, no sé si me escucha. Nosotros sí vamos a hacer aquí en Andalucía unas jornadas y vamos a hacer talleres. Un sexólogo, que es una eminencia que se llama Pablo Cabello, y un servidor haremos talleres. Talleres abiertos para la familia, en primer lugar, y después para los hijos e hijas, adolescentes. Entonces, bueno, ya partimos de la base que muchos familiares no van a dar su consentimiento, y pueden respetarlo, pero hay familiares que digan, pues sí estoy dispuesto a que mi hija haga un taller de sexualidad. Y va a ser unos talleres muy divertidos, donde primero se dividen barreras, se aborden temas donde el fisioterapeuta intentará ver que el cuerpo